Hoy en Pancho Pantalla, los tiburoneros televisivos. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los tiburoneros televisivos son muchos y ya muchos de ellos declarados oficialmente, pero no son recientes. Hay muchos de ellos que datan de tiempos inmemoriales. Y estamos hablando de tiempos inmemoriales porque uno de los tiburoneros televisivos más importantes y más trascendentes de la historia de nuestra gran televisión venezolana fue el gran Marco Antonio de la Cavallerie, el Musiula Cavallerie. Siempre fue un apasionado del béisbol, el Musiula Cavallerie. De hecho, a mediados de la década de los 60 creó para Venevisión un espacio llamado El Batazo de la Suerte, en donde con una dinámica de concursos elevaba lo que tiene que ver con la simpatía y la sintonía del béisbol venezolano en la pantalla de la televisión. Este programa del Batazo de la Suerte buscaba que mediante el descubrimiento de marcas y firmas de comerciales, de productos televisivos, el concursante ganara fabulosos premios. Desde esa época, el Musiula Cavallerie, Marco Antonio de la Cavallerie, tenía esa pasión por el béisbol y esa pasión por su equipo de siempre, el equipo de los Tiburones de La Guaira. Fue un gran amigo del propietario emblemático de los Tiburones de La Guaira, Pedro Padrón Panza. Y en un momento dado, a mediados de la década de los 70, el Musiula Cavallerie negoció la franquicia de la transmisión radial con Pedro Padrón Panza y se convirtió en una imagen radial, y valga el aforismo pues de lo que tiene que ver con imagen radial, porque todos sabemos que en la radio no hay imagen, pero la gente se lo imagina, y Musiula Cavallerie se convirtió en esa imagen representativa de los Tiburones de La Guaira, y podíamos escuchar en su poderosa y muy emblemática voz aquellas frases que decían que con el Musiula Cavallerie podíamos ver béisbol por radio. Era la transmisión alegre de los Tiburones de La Guaira, la transmisión alegre del Musiula Cavallerie. El Musiula Cavallerie, por supuesto, fue inspiración para muchísimos tiburoneros televisivos, como por ejemplo el maestro José Ignacio Cabrujas, que se declaró fiel seguidor de los Tiburones de La Guaira. Inclusive en algún momento, y luego que ya los Tiburones de La Guaira tenían algunos años sin ganar el campeonato, desde 1987 hasta muy entrada de la década de los 90, el maestro José Ignacio Cabrujas se atrevió a dirigirle una carta abierta por la prensa a Pedro Padrón Panza, pidiéndole por favor meterle la mano al equipo glorioso de los Tiburones de La Guaira para que volvieran a esa época extraordinaria de la década de los 70 y principios de los 80. Y le pedía por favor, rematando una emblemática carta que le escribió, que no convirtiera a los Tiburones de La Guaira en una suerte de URD de los peloteros, es decir, en un URD del béisbol venezolano. Esta era la intención de un tiburonero televisivo como lo fue el maestro José Ignacio Cabrujas. Más recientemente, muchos artistas se han declarado tiburoneros televisivos. Por ejemplo, un comediante como Emilio Lovera, desde pequeño también simpatizante de la divisa. El gran Rolando Salazar, uno de los imitadores más extraordinarios de nuestro país, siempre se ha calzado la gorra de los Tiburones de La Guaira. Por supuesto, un narrador como el Ponti Álvarez Díaz, hijo de Alfonso Álvarez Gallardo, una gloria de nuestro país en lo que a televisión se refiere, siempre ha estado ligando a los Tiburones de La Guaira, el Ponti Álvarez Díaz.
figuras políticas, en su momento como Teodoro Petkov, se manifestó como un simpatizante de los Tiburones de La Guaira. Si hablamos de simpatizantes, tenemos que hablar, por ejemplo, de un hombre como Rubén Blades, panameño, que a pesar de que sin duda alguna debe ligar a los equipos de su país, se ha mostrado como un fiel simpatizante de los Tiburones de La Guaira por ser amigo personal de Osvaldo Guillén. Inclusive su canción Tiburón, ¿qué buscas en la arena?, se convirtió en un momento dado en una suerte de himno de este equipo que hoy es campeón en la Serie del Caribe. También otras figuras mucho más recientes y mucho más modernas se han manifestado como simpatizantes de los Tiburones de La Guaira. Giselle Reyes, una de las grandes maestras de las Misses en Venezuela, siempre se ha visto en los estadios y en los sitios públicos como simpatizante de este equipo. Y por supuesto, una actriz como Crisol Caraval, un primer actor como Juan Carlos García, e inclusive han habido madrinas muy hermosas como la comediante y la muy sexy Sabrina Salemi y nuestra Norelis Rodríguez, que en un momento dado también fue considerada como madrina del equipo. Ellos son y ellas son tiburoneros y tiburoneras televisivas. Los tiburoneros televisivos, las tiburoneras televisivas son sin duda alguna esas imágenes que a través de los largos 38 años que hubo que esperar para volver a ver a este equipo campeón, han sido siempre los que han promovido esta imagen de los Tiburones de La Guaira, los Tiburones de Venezuela, los actuales campeones del Caribe. En televisión pudimos ver estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, y en televisión hemos visto a todos estos emblemáticos artistas de nuestra gran televisión venezolana. Los tiburoneros televisivos fueron Lo que yo vi en TV.